Con la llegada de iPadOS 16, la compañía le dará a un grupo de tabletas un nuevo y mejorado sistema de multitarea llamado Stage Manager, pero desafortunadamente este sistema de Stage Manager no estará llegando a todas las tabletas, y es por esa razón que hoy te quiero hablar de la nueva aplicación llamada Infinity X2P, la cual busca traer una especie de Stage Manager con un sistema de múltiples ventanas a prácticamente cualquier tableta, y en este video te estaré enseñando cómo funciona, así que comencemos. Infinity X2P está disponible para cualquier iPad que tenga iPadOS 15 en adelante, así que funciona en más tabletas de lo que funciona Stage Manager, y esta aplicación la puedes descargar de forma gratuita en el App Store, y te dejo acá abajo el enlace para que la puedas descargar. Una vez abras la aplicación vas a ver estas animaciones como una estrella. Vamos aquí directamente a la aplicación y vas a ver cómo tienes como una especie de escritorio similar a como tendrías en una computadora, y entonces en la parte inferior izquierda vas a tener aquí acceso a las diferentes aplicaciones que tienes disponibles en este sistema, ya que desafortunadamente debido a las limitaciones que tiene el sistema operativo no vas a poder tener acceso a todas tus aplicaciones, sino que está más enfocada a que puedas tener aplicaciones web. Es por esa razón que las personas que hicieron esta aplicación decidieron añadir enlaces rápidos para las diferentes aplicaciones de Google de los documentos en la nube, como por ejemplo la aplicación de tener el equivalente de Excel, los Google Sheets, para que puedas tener acceso a todos tus documentos en la nube enfocados en este tipo de formatos. También puedes tener la aplicación de Google Docs para que tengas aquí todos tus documentos, incluso también la parte de Slides, que sería el equivalente a PowerPoint. Y la compañía o las personas que hicieron esta aplicación también añadieron un lector de documentos PDF, que una vez descargues un documento utilizando esta interfaz vas a poder leerlo sin problema utilizando esta aplicación. Estos documentos PDF los podrías descargar utilizando el navegador, ya que aquí tienes un navegador completo en el cual puedes, ¿verdad?, navegar a cualquier aplicación, y entonces vas a poder descargar cualquier archivo como el que mencioné utilizando los PDF. Y aquí tenemos una aplicación de archivos donde vas a poder encontrar todas las cosas que descargues utilizando esta aplicación. Aquí en la parte de descargas ya yo descargué un PDF y puedo simplemente tocar ese PDF, y aquí tengo acceso para poder leerlo y sin ningún problema para poder utilizar este lector de PDF para cuando por ejemplo quiero trabajar en un documento utilizando la aplicación de Google Docs. Ahora bien, como pueden ver, tengo aquí un montón de ventanas, ya que de forma similar a Stage Manager puedo tener muchas aplicaciones abiertas y tener ventanas que puedan estar una encima de la otra. Así que aquí tengo mi lector de PDF, mi aplicación de archivos, y puedo tenerlo todo aquí encima con múltiples ventanas, pero obviamente tenemos también acceso a funciones para tener un poco de mejor manejo de estas ventanas, ya que si por ejemplo aprieto aquí el botón verde de esta aplicación puedo decidir si quiero tener la aplicación puesta en un cuarto de la pantalla o si la quiero colocar en la mitad de la pantalla. Así que de forma automática tiene varias preconfiguraciones, algo que Stage Manager no puede ofrecer. Aquí tengo el navegador, vamos a decir que por ejemplo lo quiero en mi esquina superior izquierda. Tengo aquí el navegador, ¿verdad?, de los PDF. Vamos a decir que lo quiero a la mitad para poder verlo bastante grande, y digamos que entonces por ejemplo quiero aquí tener mis archivos en la parte inferior izquierda, pues entonces puedo apretar el botón verde, apretar aquí la parte de cuadrados y entonces colocarlo en la parte inferior izquierda para así tener tres ventanas abiertas a la misma vez. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que esta aplicación también te permite tener, similar a una computadora, múltiples escritorios virtuales para que te puedas organizar mucho mejor, y eso lo tienes aquí abajo en la esquina superior derecha. Podemos aquí apretar el botón de más para crear un nuevo escritorio con múltiples ventanas. Digamos que aquí quiero trabajar en mis documentos y en mis ventanas, por ejemplo, de PowerPoint o el equivalente de Slides, pues puedo crear nuevas ventanas aquí para tener acceso a estos documentos, y me puedo mover en la parte inferior izquierda apretando estas flechas entre los diferentes escritorios virtuales para así tener un mejor sistema de multitarea. Ahora bien, como pudieron ver, tenemos un manejador de ventanas bastante eficiente, ya que si por ejemplo aprieto el botón aquí de estas aplicaciones de Google Slides,
puedo tener acceso a todas las ventanas que tengo abiertas y añadir una nueva ventana directamente aquí, o puedo incluso bajar todas estas ventanas para que se minimicen, o simplemente borrarlas todas o cerrarlas todas para tener un mejor manejo de las ventanas que tengo abiertas y saber qué exactamente tengo en estos escritorios virtuales. Para mí esta función de múltiples escritorios es excelente para que puedas dividir quizás aquí, como estamos viendo, acceso a tus redes sociales o cosas de entretenimiento y te puedas mover a otro escritorio quizás enfocado en las aplicaciones que estás utilizando para trabajar, para que de esa manera te puedas enfocar en exactamente lo que tienes que hacer. Obviamente, como es de esperarse en este tipo de navegador que tenemos aquí tenemos la aplicación web de YouTube y entonces la aplicación web de TikTok. Obviamente también puedes tener múltiples pestañas para que puedas trabajar un poco con más productividad y tengas en un mismo navegador múltiples ventanas o múltiples pestañas de lo que estás trabajando para que puedas hacer aún más utilizando esta aplicación. Digamos que por ejemplo quieres escribir un documento pero no prefieres utilizar el sistema de documentos en la nube de Google. Esta aplicación también ofrece un editor de texto que no tiene que funcionar en la nube, así que por ejemplo digamos que estoy leyendo Don Quijote aquí y quiero tomar algunas notas. Algo que podemos hacer aquí es ir a la parte de archivos, apretar aquí el botón de más y podemos crear un nuevo archivo, digamos aquí notas Don Quijote por ejemplo. Esto simplemente es un ejemplo y creo ese documento. Puedo entonces abrir y aquí tengo un editor de texto sin ningún problema. Aquí puedo comenzar a escribir notas. Don Quijote es un excelente caballero, es un excelente caballero, así que aquí puedo tomar notas sin ningún problema mientras estoy trabajando con un documento y tengo aquí las notas a mi lado izquierdo. En realidad esta aplicación es bastante poderosa y también se puede personalizar un poco. Aquí tenemos la lista de aplicaciones en la parte inferior izquierda y puedo arrastrar los iconos para colocarlos en el orden que más yo prefiero. Digamos que pues quiero utilizar la aplicación de Google, los documentos de Google a la extrema izquierda, pues puedo organizarlo de esa manera. Y en la parte aquí de aplicaciones podemos ir a la parte de configuración y aunque no tiene un sinnúmero de fondos de pantalla, sí ofrece algunos aquí para que tengas un poco de más personalización, pero por el momento, hasta el momento los desarrolladores no han añadido la opción de poder añadir tu propio fondo para poder personalizar tu pantalla de escritorio, pero puedes cambiar entre algunos aquí para que tengas un poco de más personalización a la hora de utilizar esta aplicación. En fin, ¿qué me parece Infinite X2P? Bueno, considero que es una excelente aplicación para aquellas personas que quizás no les molesta o prefieren utilizar los documentos de Google en la nube, ya sea para escribir documentos equivalentes a Word o también incluso para las presentaciones de PowerPoint. Así que puedes utilizar esas aplicaciones web en esta aplicación y tener un sinnúmero de ventanas para que puedas tener, ¿verdad?, múltiples instancias de múltiples aplicaciones, múltiples páginas web para hacer algunas investigaciones quizás y trabajar directamente desde ahí. Desafortunadamente, obviamente en este sistema de aplicación no vamos a tener acceso a todas las aplicaciones como funciona en Stage Manager, pero si tienes una tableta que no va a recibir Stage Manager, quizás una iPad 8, 9 o la próxima, la que estemos viendo, la 10 en algún momento, o una iPad Air del 2020 o una tableta que en fin no tenga o no vaya a tener la opción de Stage Manager, esta es una aplicación bastante buena para que puedas tener una experiencia de múltiples ventanas, de un mejor sistema de multitarea a la hora de trabajar con tu tableta. Pero bueno, ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué te pareció a ti esta aplicación de Infinite X2P? ¿Es algo que te gustaría tener en tu iPad? ¿Ya la quieres descargar para comenzar a utilizar? Déjame saber aquí abajo en la sección de comentarios cuál es tu opinión y si tienes alguna duda o pregunta de esta aplicación, con gusto te la contestaré. Mi nombre es Hernán Rosario y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.